Capítulo 37. La pequeña colonia estaba instalada al fondo del slum, junto a las vías del tren. Desde el exterior nada la distinguía de los demás barrios del slum. Allí podían verse las mismas construcciones en forma de cuadrado alrededor de un patio, con ropa secándose sobre los tejados y las mismas cloacas a cielo abierto. Sin embargo, era un gueto de una especie singular. Ningún otro habitante del slum penetraba allí nunca. Allí vivían, hacinados en grupos de 10 o 12 personas por cada cuarto, los 600 leprosos de la Ciudad de la Alegría. La India tiene unos 5 millones de leprosos. El horror y el miedo que inspiran ciertas caras desfiguradas, manos y pies reducidos al estado de muñones, llagas a veces infestadas de piojos, condenaban a los de Anand Nagar a una segregación total. Aunque eran libres de salir y de circular por donde quisieran, un código tácito les prohibía entrar en las casas o en los corralillos de los sanos. Al hacerse llevar al cuarto de Paul Lambert, el lisiado Anonar había infringido la regla, y esa infracción hubiera podido costarle la vida. Ya había habido varios linchamientos, más por miedo al mal de ojo que al contagio. Los indios dan limosna a los leprosos para mejorar su karma, pero consideran la lepra como el fruto de una maldición de los dioses. En el corazón del barrio, una barraca de bambúes y de adobe albergaba unos jergones. En aquel chamizo yacían varios supervivientes de las aceras de Calcuta que habían llegado al final de su calvario. Uno de ellos era precisamente Anonar. Aquel hombre también tenía una sonrisa difícil de entender, teniendo en cuenta sus sufrimientos, dirá Paul Lambert. Nunca dejaba oír ni la menor queja. Cuando tropezaba con él casualmente por las callejas, siempre me saludaba con voz alegre. ¿Qué tal, Paul, gran hermano? ¿Todo va bien hoy? La pregunta, procedente de aquel desecho humano que se arrastraba a ras de fango, me parecía tan incongruente que vacilaba antes de contestar. Yo tenía por costumbre agacharme hasta él y apretar entre mis manos el muñón de su brazo derecho. La primera vez aquel gesto le sorprendió tanto que miró a los que le rodeaban con una expresión de triunfo, como si quisiese decir: «Ya veis, soy un hombre como vosotros. El gran hermano me da la mano». Paul Lambert sabía que Anonar, que había llegado a una fase avanzada de su enfermedad, sufría un verdadero suplicio. No era posible hacer nada más por él, porque todos sus nervios estaban ya afectados. Cuando los dolores se hacían insoportables, se hacía llevar hasta el 19 Fakir Bagan Lane, donde el sacerdote le ponía una inyección de morfina. En el hospital de Jorra había podido procurarse unas ampollas que reservaba para los casos desesperados. Al día siguiente de una de esas inyecciones, Lambert encontró a Anonar, que se paseaba sobre su tabla con ruedas. Contrariamente a su costumbre, tenía el aire preocupado. ¿Algo marcha mal?, preguntó inquieto el francés. «Oh no, Paul, gran hermano, me encuentro muy bien. El que está malo es mi vecino Said. Tendrías que ir a verle. Tiene tantos dolores que no puede comer ni dormir». Aquel lisiado que se arrastraba por el fango no pedía nada para él, se preocupaba por su vecino. Encarnaba el proverbio indio: ¿qué importa la desgracia si somos desgraciados juntos? Paul Lambert prometió ir a verle aquella misma tarde. Un viaje hacia el horror. Lo que descubrió el sacerdote no era una leprosería, sino una especie de osario. Eran seres humanos aquellos esqueletos de carne descompuesta cuyos ojos cerrados estaban ya recubiertos de pequeñas setas blancas. Aquellos cadáveres que respiraban y cuya piel agrietada dejaba supurar un líquido amarillento. Y el espectáculo no era casi nada comparado con el olor. Nunca había olido nada semejante, una mezcla de podredumbre, de alcohol y de incienso. Había que tener la esperanza anclada en el fondo del corazón para resistir. En cuclillas, en medio de los
detritos y de las deyecciones, había niños jugando a canicas entre gritos risueños. A Lambert no le costó ningún esfuerzo identificar a Said, el amigo de Anonar. Era un hombre que apenas había cumplido 40 años, ya no tenía ni manos ni pies. La lepra también había roído su nariz y devorado sus ojos. Anonar les presentó. Said volvió hacia el sacerdote con rostro ciego. Lambert creyó ver en él una sonrisa. Paul, gran hermano, me encuentro muy bien, le tranquilizó. No tenías que molestarte por mí. No es verdad, ratificó Anonar agitando su pelambrera. Sufres mucho. Lambert le cogió el brazo y examinó su muñón. La llaga era verdosa, las lombrices hormigueaban en torno al hueso desnudo. También Said estaba más allá de cualquier terapéutica. Lambert llenó una jeringuilla de morfina y buscó una vena bajo la piel dura y agrietada. No podía hacer nada más. A su lado había una mujer tendida en un jergón, con un bebé junto a ella. El niño era una criatura preciosa que agitaba ya sus manos regordetas. Una alergia a los medicamentos había recubierto la cara de la madre de pústulas e hinchazones. Estas reacciones eran frecuentes y tan traumatizantes que numerosos leprosos se negaban a tomar el menor remedio. El cuerpo de la desventurada se disimulaba bajo una tela que le llegaba hasta la barbilla. Lambert se inclinó sobre ella y tomó al niño en sus brazos. Le sorprendió la fuerza con la que su manita le apretó el dedo. «Será un chicarrón», prometió a la madre. La leprosa desvió la mirada. Lambert creyó que la había ofendido. Se acercó a ella y le entregó el bebé. «Toma, es tuyo y no tiene que separarse de ti». Transcurrió un minuto interminable. La madre no hacía ningún movimiento para coger a su hijo. Lloraba. Por fin apartó la sábana y tendió los brazos. No tenía dedos. Lambert depositó delicadamente al niño junto a su cuerpo. Luego, juntando las manos a la manera india, la saludó y salió sin decir nada, impresionado. Fuera le esperaba una multitud de lisiados, ciegos, mancos y hombres sin piernas. Todos habían acudido para tener un darshan con aquel father que se atrevía a penetrar su cubil. Sonreían, dirá Paul Lambert, y sus sonrisas no eran ni forzadas ni implorantes. Tenían sonrisas de hombres, miradas de hombres, una dignidad de hombre. Algunos se golpearon las manos atrofiadas para aplaudirme. Otros se empujaban riñendo para acercarse a mí, para escoltarme, para tocarme. Anonar llevó al visitante hasta un corralillo donde 4 leprosos jugaban a cartas, sentados en cuclillas sobre una estera. Su llegada interrumpió la partida, pero él les rogó que siguieran jugando. Para él fue la oportunidad de asistir a un número de juego de manos digno de circos más famosos. Los naipes volaban entre las palmas antes de caer sobre el suelo en un ballet de figuras puntuado por exclamaciones y risas. En un corralillo vecino, unos mendigos músicos le daban una serenata de flauta y de tamboriles. A medida que atravesaba el barrio, la gente salía de sus chabolas. Su visita se iba convirtiendo en una fiesta. Ante la puerta de un tugurio, un abuelo casi ciego empujó hacia mí al niño de 3 años que acababa de adoptar. El anciano estaba mendigando ante la estación de Jorrá, cuando una mañana aquella criatura raquítica se refugió a su lado como un perro perdido sin collar. Él, que no comía todos los días, que no iba a curarse jamás, se hizo cargo del niño. Un poco más lejos le deslumbró el espectáculo de una muchacha que daba un masaje con sus dedos aún intactos al cuerpo gordezuelo de su hermanito, tendido sobre sus muslos. Anonar le precedía sobre su tabla de ruedas, empujándose con un redoblado ardor. Hasta tal punto estaba orgulloso de guiar a su hermano mayor. Paul, gran hermano,
«Ven a sentarte aquí», ordenó por fin, señalándole una estera hecha de sacos de yute cosidos entre sí y que una mujer acababa de desplegar en uno de los patios. Varios leprosos se precipitaron para instalarse junto a él. Entonces comprendió que se le invitaba a comer. Yo creía haberlo aceptado todo de la miseria, y ahora sentía una repugnancia invencible ante la idea de sentarme a la mesa de mis hermanos más maltrechos, confesará. ¡Qué fracaso! ¡Qué falta de amor! ¡Cuánto camino me queda aún por recorrer! Disimuló su repugnancia lo mejor que pudo y muy pronto el calor de la hospitalidad acabó por disiparla. Unas mujeres trajeron platos metálicos llenos de arroz humeante y de curris de hortalizas, y empezó la comida. Lambert trataba de olvidar las manos sin dedos luchando con las bolitas de arroz y los trozos de calabaza. Sus anfitriones parecían rebosantes de felicidad, locos de gratitud. Nunca un extranjero había ido a compartir su comida. A pesar de mis náuseas, yo quería demostrarles mi amistad, hacerles ver que no les tenía miedo, y si no les tenía miedo era porque les amaba, y si les amaba era porque el Dios con el que yo vivía y para el que vivía les amaba también. Aquellos hombres necesitaban más amor que los demás, eran parias entre los parias. La generosidad de su alma no impedía, sin embargo, que Lambert se indignara al ver que unos hombres hubieran podido dejarse reducir a un estado semejante de decadencia física. Él sabía bien que la lepra era una enfermedad mortal. A condición de que se cuide a tiempo, es fácilmente curable y no deja ninguna secuela. Ese mismo día, ante el terrible espectáculo de tantas mutilaciones, tomó una decisión. Fundaría una leprosería en la Ciudad de la Alegría, una verdadera leprosería con especialistas capaces de curar. Al día siguiente, Paul Lambert subía al autobús que cruzaba el Hoogly, iba al sur de Calcuta a exponer su proyecto a la única persona de la ciudad que podía ayudarle a realizarlo.